Vimos recién que el estado fundamental de la cuerda bosónica cerrada es un taquión y el primer estado excitado, los primeros estados excitados son estados no masivos que se pueden descomponer en representaciones irreducibles del grupo de Lorentz y los podríamos interpretar como la métrica o el gravitón, un tensor antisimétrico y un campo escalar que es el dilatón. Veamos ahora el siguiente estado excitado. Vimos que para poder interpretar los estados no masivos como no masivos, teníamos que elegir la dimensión del espacio-tiempo igual a 26. Para esto era para asegurar la invariancia de Lorentz de los estados no masivos. Y bueno, para los estados excitados, como teníamos que la masa cuadrado tenía esta forma, 4 sobre alfa prima por n menos 1, estos estados van a ser masivos, esto será positivo si n y n tilde son mayor que 1. Y los estados masivos se tienen que organizar en representaciones de SO de menos 1, como corresponde a representaciones masivas. Entonces, bueno, ya vimos para n igual a 1, ahora veamos para n y n tilde igual a 2, el siguiente nivel. En el sector derecho hay dos posibilidades, podemos elegir alfa menos 2 y actuando sobre el estado fundamental, o podemos elegir alfa menos 1 y alfa menos 1j actuando sobre el estado fundamental. O sea, dos oscilaciones menos 1 o una oscilación de nivel menos 2 dan n igual a 2. Lo mismo podemos hacer para el sector derecho, y entonces con n igual a 2 estos estados tienen masa cuadrado igual a 4 sobre alfa prima. El estado entonces más general tiene esta forma. Actuando sobre el estado fundamental. Para una partícula masiva, entonces solo en el cono de luz, o sea, estamos en cono de luz, entonces para una partícula masiva solo se manifiesta un subgrupo SO de menos 2 del grupo de Lorentz, SO de menos 1, pero digamos, los estados se tienen que organizar en representaciones de SO de menos 1. Pero bueno, esto se puede ver fácil que es así. Por ejemplo, si uno considera un vector,
se puede descomponer en una representación vectorial de SO. Un vector de SO de menos 1 se puede descomponer en una representación vectorial de SO de menos 2 y un escalar. O sea, cuando uno descompone un vector de SO de menos 1 en representaciones de SO de menos 2, entonces ve un vector es de SO de menos 2 y un escalar. Esto cuando uno mira las propiedades de transformación del vector por SO de menos 2. Y esto se extiende a cualquier representación. Siempre se puede reconstruir una representación de spin SO de menos 1 completamente a partir del comportamiento frente a SO de menos 2. Entonces, en el sector left, digamos, este que construimos acá, hay, ¿cuántos estados hay? Acá, con estos alfa menos 1 y alfa menos 1j, tenemos un medio de menos 2, o sea, I y J toman valores de menos 2, pero esto es simétrico ante el intercambio de I y J, porque estos operadores conmutan si I y J son iguales, si son distintos, perdón. Entonces acá tenemos un medio de D menos 2 por D menos 1, es el número total de estados que podemos construir con estos operadores, alfa menos 1i, alfa menos 1j, y con el alfa menos 2i tenemos d menos 2 estados. Entonces en total tenemos para el sector left un medio de d por d menos 1 menos un estado, que entran en una representación simétrica tensorial sin traza de SO de menos 1. O sea, entran en una representación simétrica tensorial con traza nula de SO de menos 1. O sea, el menos 1 está quitando la traza y esta es la dimensión de una representación simétrica tensorial. Entonces, se puede mostrar que todos los estados excitados de la cuerda se pueden acomodar en representaciones de SO de menos 1, como debe ser por invariancia de Lorentz. Entonces, por ahora vimos que el único requisito que impone la invariancia de Lorentz es que la dimensión del espacio-tiempo sea 26. De todas formas, esto lo vimos de manera un poco ambigua. Ahora vamos a hacer una demostración más completa. O sea, vimos que D tiene que ser igual a 26 porque los estados no masivos tienen que transformar, o al revés, porque los primeros estados excitados transforman frente a SO de menos 2. Una cosa importante para notar es que la masa de estos estados es proporcional a 1 sobre alfa prima, ¿no? Vimos que m cuadrado era igual a, para el primer estado excitado, 4 sobre alfa prima. Y esto es así en todos los estados, ¿no? O sea, la masa tiene esta forma en general, n-1 y 4 sobre alfa prima n tilde menos 1 con n igual a n tilde por el level matching. Y entonces
todas las masas son proporcionales a 1 sobre alfa prima o proporcionales a la tensión de la cuerda. Entonces, si la escala de la cuerda es la escala de Planck, o sea, si uno piensa que recuerden que este alfa prima tiene dimensiones de longitud al cuadrado y era igual a la longitud de la cuerda. Si suponemos que la longitud de la cuerda es del orden de la escala de Planck, poner L Planck al cuadrado, entonces todos los estados excitados con el nivel mayor que 1 van a ser estados que tienen masas del orden de la masa de Planck. Entonces son muy pesados y no se pueden observar en experimentos de la física de partículas. Entonces esto tiene varias consecuencias importantes. Por un lado, es que hay un número infinito de estados, ¿no? Este n y n tilde pueden tomar cualquier valor, desde 0 hasta infinito. Entonces hay un número infinito de estados excitados en la teoría de cuerdas, y vamos a ver cuando discutamos las amplitudes de scattering que justamente esta torre infinita de estados lo que corrige el comportamiento ultravioleta de la gravedad. O sea, son estos estados excitados los que, circulando en los canales intermedios de las amplitudes de scattering, hacen que las amplitudes resulten finitas y eliminan las divergencias de la gravedad. Bueno, y ahora me olvidé qué otra consecuencia iba a decir de esta expresión. Bueno, ya me voy a acordar. Bueno, pero entonces vamos a volver un poquito al tema de la invariancia de Lorentz. Bueno, habíamos obtenido la dimensión crítica de igual a 26, pidiendo que los estados no masivos transformen en representaciones de CO de menos 2. Pero vamos a verlo esto un poco más rigurosamente. Recordemos la acción de Polyakov. En el gauge conforme, tenía esta forma. Y bueno, acá la simetría de Poincaré es evidente, es manifiesta. Es una simetría global de hoja de mundo, o sea, si uno transforma x mu como lambda mu nu x nu más una constante c mu, esto es una simetría global, y en teoría cuántica de campos las simetrías globales dan lugar a corrientes de Nether y cargas conservadas que están asociadas. Entonces vimos, o dijimos, en realidad esto era un ejercicio, que la corriente de Nether asociada con la invariancia de traslaciones, o sea, x mu va a x mu más c mu, ante esta transformación, la corriente asociada era el momento de mu a igual a la tensión de la cuerda derivada de x mu. Este objeto se conserva porque si calculamos la derivada a de pa mu, esto es proporcional a las ecuaciones de movimiento, y es igual a 0. También podemos calcular entonces las corrientes conservadas asociadas a las transformaciones de Lorentz. O sea, tienen
las corrientes conservadas asociadas a las rotaciones ahora tienen esta forma. Esto de nuevo será un ejercicio. Y también acá se puede ver que la derivada A de JA mu nu es igual a 0. O sea, esta es una corriente conservada. Las cargas conservadas asociadas a esta corriente, vamos a M mu nu igual a la integral en sigma de J mu nu tau. Y si uno usa el desarrollo en modos que habíamos visto para x mu, resulta, vamos a escribirlo con los índices arriba, igual a una parte que tiene que ver con los modos ceros, p mu x nu menos p nu x mu. Este es el momento angular orbital de la cuerda. Usualmente esta parte de modo cero se llama L mu nu. Y los osciladores suma sobre n, ¿no? Suma sobre n de 1 a infinito de 1 sobre n alfa menos n nu alfa n mu menos alfa menos n mu alfa n nu. Y lo mismo para los modos tilde. Bueno, estos son los momentos asociados a los osciladores y generalmente esto se indica como S mu nu, operador momento angular, y estos son los S tilde mu nu. Entonces, clásicamente estos operadores, estos objetos obedecen el álgebra de Lorentz o los corchetes de Poisson. O sea, si uno calcula clásicamente los corchetes de Poisson de estos objetos, se obtiene el álgebra de Lorentz. Y si uno cuantiza en el formalismo covariante, los operadores obedecen las reglas de conmutación del álgebra de Lie de Lorentz, o sea, M mu nu M rho sigma igual a eta sigma mu M nu rho menos eta rho mu M nu sigma más eta rho nu M mu sigma menos eta sigma nu M mu rho. Y esta es el álgebra de Lorentz usual, pero en el gauge cono de luz la invariancia de Lorentz no está garantizada y la manera de ver si se cumple esta relación es calcular todos los conmutadores, usar
la definición, esta que vimos, de los modos de los operadores de Lorentz y calcular los conmutadores. El problema cuando uno hace eso en el gauge cono de luz es que al calcular el conmutador de M y menos con M J menos, este conmutador en el cono de luz involucra el P menos, que está definido en función de los osciladores transversales, y alfa n menos, que también los dos están definidos en términos de los alfa i y alfa tilde i. Lo mismo, el alfa tilde menos. Entonces, bueno, tenemos que calcular estas relaciones de conmutación usando los conmutadores que habíamos visto antes, xi, pi igual i por delta ij, x menos p más igual menos i, y alfa i m alfa j n igual alfa tilde i m alfa tilde j n igual a m delta ij delta n más n 0. Entonces, al hacer este conmutador, uno tiene que hacer este conmutador introduciendo la ambigüedad en el ordenamiento normal, o sea, hay que hacer esta cuenta manteniendo la dimensión, hacer este conmutador manteniendo la dimensión arbitraria de y el factor de orden normal A, mantenerlos arbitrarios. Esta cuenta es muy larga, es muy complicada, pero bueno, se puede hacer, pero si no lo voy a hacer, tampoco les vamos a dar el ejercicio porque es simplemente conmutar osciladores, pero el resultado es el siguiente: 2 sobre P más al cuadrado por la suma sobre n positivos de menos 2 sobre 24 menos 1 por n más 1 sobre n por a menos de menos 2 sobre 24. Todo esto por alfa menos n i alfa nj menos alfa menos nj alfa ni. Y bueno, más lo mismo intercambiando alfa con alfa tilde, la misma expresión. Y bueno, resulta que esto tiene que ser igual a 0, o sea, si estos operadores tienen que satisfacer el álgebra de Lorentz, esto tiene que ser igual a 0, y la única manera en que esto se puede anular es si D es 26 y A es igual a 1. Y estos son los mismos valores que habíamos encontrado antes por argumentos un poco más heurísticos, pero esto resulta de verificar, digamos, de imponer que se cumpla la invariancia de Lorentz a nivel cuántico. O sea, que los operadores cuánticos satisfagan el álgebra de Lorentz. Este cálculo se hizo en el año 73, es un artículo de Goddard
Goldstone, Revy y Thorne. Es un Nuclear Physics del 73 y es donde se estableció estos valores críticos para estas constantes en la teoría en el cono de luz. Bueno, cuando agreguemos fermiones y veamos la supercuerda, vamos a ver que algo similar sucede en la supercuerda, pero en ese caso resulta D igual a 10. Y además, acá vimos que hay taquiones en el espectro, pero en la supercuerda, vamos a ver que esta dimensión crítica se reduce a D igual a 10, además el espectro no tiene taquiones, y bueno, vamos a ver que hay distintas maneras de poner fermiones en la teoría, de manera de tener distintos tipos de supercuerdas. Bueno, entonces hasta acá vimos la cuantización de cono de luz de la cuerda cerrada. Ahora, en la próxima clase vamos a ver lo mismo, pero para la cuerda abierta. En la cuerda abierta aparecen cosas muy interesantes, en particular según las condiciones de contorno que tomemos de Neumann o Dirichlet, van a aparecer distintas situaciones que van a dar situaciones físicas interesantes. Una cosa importante es que las cuerdas abiertas siempre aparecen junto con cuerdas cerradas, o sea, no hay una teoría exclusivamente de cuerda abierta. Si uno introduce, si uno trata de hacer una teoría de cuerda abierta, las cuerdas abiertas, bueno, digamos, hay una manera sencilla de ver que si uno tiene una cuerda abierta, supongamos que es un extremo, las cuerdas abiertas siempre cuando interactúan, o sea, cuando interactúan la cuerda abierta en particular se puede cerrar, una manera de ver, o puede interactuar con otra cuerda abierta de manera de formar cuerdas cerradas. O sea, siempre que uno introduce interacciones, no puede haber una cuerda, una teoría de cuerda abierta solamente. Todas las teorías de cuerdas abiertas contienen también cuerdas cerradas. Pero hay algunas particularidades que tienen que ver con el hecho de que la cuerda abierta tiene dos puntos específicos, que son los extremos, que son especiales, y vimos que estos extremos pueden tener condiciones de contorno de Neumann o de Dirichlet. Y estas dos condiciones de contorno van a dar lugar a situaciones físicas bastante diferentes y muy interesantes. Bueno, entonces en la próxima empezamos a ver cuerda abierta.